Palabra de Dios, libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Vamos a leerlo guiado, yo primero y luego ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, en este día nos presentamos ante ti, dándote gracias porque eres tú quien nos ha revelado la palabra. Eres tú quien nos permite entender la palabra. Eres tú quien nos permite recibirla. Padre Dios, haz que esta palabra entre en lo más profundo de nuestros corazones y que realmente esta palabra se haga vida. Padre, ayúdanos a exaltarte, ayúdanos a glorificarte, ayúdanos a reconocer que tú eres Dios y ayúdanos en este día a tener más fe, a glorificarte a través de la fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos entonces que nosotros estamos tratando el libro de Efesios y estamos en esta serie llamada En Cristo. Ya llevamos unas 10, 11 predicaciones hablando acerca del capítulo 1 y apenas vamos en el versículo del 3 al 14. Esto nos quiere decir que la palabra es muy profunda y que nosotros no podemos despreciar el poder, la vida que tiene la palabra de Dios. Nosotros con un versículo podríamos predicar durante muchísimos años, pero para ello tenemos que ser hombres despiertos espiritualmente. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios nos habla de muchas cosas. Nos habla acerca de la esperanza, nos habla acerca del amor, nos habla acerca de la salvación, nos habla acerca del pecado. Pero hay un tema muy importante del cual nos habla la Biblia y es la fe. La palabra nos habla acerca de la fe. Nos habla constantemente de la fe, porque ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Que nosotros conozcamos a Dios y podamos tener fe en Él. Podamos creer en lo que Él hizo. De hecho, si nosotros vemos el libro de Juan, repite muchas veces la palabra creer, la palabra fe. Y la palabra nos dice que la fe tiene unas tareas, que tiene unas funciones. Esto es lo que nos dice la palabra, que la fe tiene estas funciones, que tiene estas tareas. Y hoy vamos a hablar de 3 funciones. La primera de ellas, la más importante según nuestro punto de vista para nosotros, los seres humanos, es la salvación de nuestras almas. Nuestra salvación. Entonces, la función número 1 que hoy vamos a ver y la función que es más importante para nosotros es la salvación de nuestras almas. La salvación. ¿Y por qué la fe es tan importante? Nosotros hemos visto a través del libro de Efesios que la Trinidad entera,
Padre, Hijo y Espíritu Santo obran en conjunto para nuestra salvación. ¿Qué es lo que hace el Padre? El Padre planea. ¿Qué es lo que hace el Hijo? El Hijo ejecuta. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él sella, Él da testimonio, Él garantiza esa salvación. Entonces el Padre está planeando la salvación, el Hijo ejecuta esa salvación en la cruz y a través de esa sangre nosotros somos salvos y el Espíritu Santo garantiza y dice, esta salvación es legal, esta salvación es verdadera, esa salvación es correcta. ¿Y cómo puedo yo recibir toda esta obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Únicamente a través de qué? De la fe. Únicamente a través de la fe. Yo no puedo recibir la salvación, yo no puedo recibir la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por mis obras, por mi justicia, por mis buenas acciones, sino únicamente por la fe ¿en quién? En Jesucristo. Si yo no tengo fe en Jesucristo y tengo muy buenas obras, ¿tengo salvación, sí o no? No tengo salvación. Pero nosotros teniendo tan malas obras, pero teniendo fe en Cristo, ¿qué tenemos? Salvación, redención. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Vamos a buscar Romanos 10:9. Romanos 10:9. Romanos 10:9. Entonces nos dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué serás? Salvo, serás salvo. Entonces, aquí la palabra nos está confirmando y desde Génesis hasta Apocalipsis nos está diciendo esta función de la palabra de Dios, que es la salvación de nuestras almas. Únicamente, solo a través de la fe en Cristo Jesús, yo puedo recibir ¿qué? La salvación de Dios. Únicamente, ustedes se pueden comportar muy bien, pueden tener su propia justicia, pero si no tienen fe en Jesús, no tienen salvación. Por eso la palabra nos está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si crees, aquí no hay ninguna otra condición. No es si haces buenas obras, si te comportas muy bien, si no fumas, si no tomas, si vienes todos los cultos, si ofrendas. No está diciendo eso. Está diciendo, si tú crees en Jesús, serás ¿qué? Salvo. Vamos a buscar Efesios 2:8. Efesios 2:8. Efesios 2:8. ¿Por qué sois salvos? Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la palabra muy claramente nos está diciendo que la forma en que yo recibo la salvación de Dios es únicamente a través de ¿qué? De la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo, en Dios. Vamos a buscar Juan 1:12. Juan 1:12. Nos dice aquí la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué?
hechos hijos de Dios. La palabra no nos está diciendo si nunca se equivocan, si nunca fallan, van a ser hijos de Dios. No. Antes, como vimos ya en el libro de Efesios, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir, antes de que nosotros pudiéramos hacer algo bueno o malo, antes de que nosotros pudiéramos tener una justicia o injusticia, Dios ya nos había escogido para Él. Y por eso la salvación no es por nuestras obras, sino únicamente por la fe en Cristo Jesús. Si ustedes quieren participar de toda la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, crean en Jesús. Crean en Jesús. Vamos a hablar un rato con la persona que tenemos al lado acerca de este punto. Entonces, primer punto, primera función, la más importante según nuestro punto de vista, ¿cuál es? La salvación, recibir la salvación. Y nuevamente, no es por nuestras obras. Entonces, nuestra salvación, tenemos que tener esto claro, no se va a perder por nuestras obras, porque nunca la recibimos por nuestras obras. Y eso tiene que quedar muy claro. Yo no recibo o pierdo la salvación por mis obras, porque nunca ha dependido de mí. Segundo, ¿cuál es la segunda función de la fe? Experimentar la obra sobrenatural, inimaginable de Dios. ¿Cuál es la segunda función? Experimentar la obra sobrenatural e inimaginable de Dios. Nosotros debemos entender la grandeza de nuestro Dios. Dios es aquel que puede con una palabra crear la luz. Dios es aquel que con una palabra puede dar vida y puede dar muerte. Dios puede hacer todo eso. Dios puede sanarnos de todas nuestras enfermedades. Hoy hay corrientes cristianas que ya no creen que Dios puede obrar en la actualidad. Sin embargo, nosotros debemos tener la fe de que Dios sigue obrando en nuestras vidas. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue obrando, sigue hablándole a la iglesia. Y por esta razón nosotros tenemos que tener fe para poder escuchar esa voz del Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver un evento muy especial que se repite en Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 9, Marcos 5 y Lucas 8. ¿Cuál es este evento que se repite en Mateo 9, Marcos 5 y Lucas 8? ¿Cuál es este evento? Es el de la mujer que durante 12 años, 12 largos años, tenía un flujo de sangre. Es decir, que ella tenía por así decirlo, una hemorragia durante 12 años de su vida. ¿Ustedes se imaginan qué es esto? 12 años de su vida sangrando constantemente. 12 años. Y lo que nosotros debemos tener muy claro es que la palabra en Levítico 15 nos dice que la mujer que tiene un flujo de sangre es ¿qué? ¿Pura o impura? Es impura, es inmunda. Y por eso nadie podía tocarla. Nadie podía tocar a esta mujer. Pero esta mujer tenía un flujo de sangre durante ¿cuánto tiempo? 12 largos años.
Entonces, si ella tenía una familia y le empezó el flujo de sangre, ¿podía estar con su familia? No podía estar con su familia. No podía acercarse a su familia. No podía compartir una cena con su familia. Porque las otras personas tenían miedo de ser contaminadas al tocar a esta mujer. Y obviamente nosotros tenemos que ver lo más profundo a lo que se refiere esta inmundicia. Porque entonces aquí seguramente muchas mujeres uno no podría tocarlas, ¿cierto? Si digamos ya están en el periodo, entonces no voy a tocar a esa mujer, no. ¿A qué se referirá esa inmundicia? Eso hay que estudiarlo más profundamente luego. Pero lo que nosotros debemos entender hoy es que esta mujer durante 12 largos años tenía ese flujo de sangre. No podía tener contacto ni con su familia, ni con la gente, ni con sus vecinos. No podía tener relación con nadie. Ustedes se imaginan la soledad de esta mujer, el dolor de esta mujer. No poder comunicarse con alguien, no poder hablar con alguien, no poder compartir con su familia. Cuando nosotros vemos que la sociedad israelita era muy familiar. Pero nosotros vemos que esta mujer tenía algo en su corazón. ¿Qué tenía esta mujer en su corazón? Fe. Ella tenía la fe. Pero era una fe grande, una fe poderosa, una fe que movía montañas. No. De hecho, si nosotros vemos la fe de ella, podríamos decir, tú sí que no tienes fe. Qué fe como tan despreciable. Porque ella no esperaba ver el rostro de Jesús. Ella no esperaba que Jesús viniera a su casa. Jesús la viera a ella, llamara su nombre, pusiera su mano sobre su cabeza y orara y dijera, hija mía, mira, tú ya eres sana. Ella no esperaba eso. Ella simplemente esperaba algo. Si yo al menos puedo estar cerca de Él, puedo ser sana. Entonces vemos esta mujer que tiene una fe como tan despreciable, pero al mismo tiempo no, una fe grandísima. Pero qué gran sorpresa la que se lleva a esta mujer, porque Jesús viene al pueblo de ella. ¿Y ustedes qué creen que pasa cuando llega Jesús, cuando entra Jesús al pueblo de ella? ¿Qué ocurre? ¿Qué? Ella sale corriendo seguramente hacia Jesús. Pero es la única que sale corriendo. Toda la gente del pueblo seguramente se agolpó, se reunió alrededor de Jesús y dijo, Jesús, Jesús. Seguramente ellos estaban más sanos que ella. Es que imagínense, una hemorragia de 12 años, ¿tendrá anemia, sí o no? Seguramente. Y los que han tenido anemia sabrán de pronto uno cómo se siente de débil. Pero ella no esperaba nada, ella no esperaba que Jesús viera su rostro, ella no esperaba que Jesús dijera su nombre, ella no esperaba nada más, simplemente estar allí y tocarlo para ser sana. Entonces seguramente ella trató de meterse entre toda la multitud, porque había seguramente una gran multitud con más fuerza que ella, gente más sana que ella, gente más fuerte, y ella era tratando de hacer así y no podía. No podía. Y así estamos muchos de nosotros hoy. Queremos tocar a ese Jesús y parece tan lejos. Y las circunstancias del mundo no nos dejan tocar a ese Jesús. Pero hay algo que le permitió a ella alcanzar a ese Jesús. ¿Qué es? La fe. La fe fue la que lo movió y dijo, si solo tocare su manto. Ese trapo sucio, empolvado, si solo lo tocare, porque yo sé que eso lo tocó Jesús, yo sé que seré sana. Y con todas sus fuerzas, entre toda la multitud, ¿qué es lo que hace? Toca ese manto. E inmediatamente, ¿qué es lo que ocurre? El flujo de sangre para. Y Jesús, pasa algo maravilloso. Jesús se voltea y le dice algo muy hermoso. Y le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Entonces, miren que esta mujer no solo recibió la sanidad, sino también la salvación, porque tuvo fe en Jesús. Solo con esa pequeña, digámoslo, fe. Nosotros deberíamos supuestamente tener una fe, no es que Jesús va a venir, nos va a llamar, nos va a decir, hijo, te amo, te voy a sanar. No, con una pequeña fe y decir, yo voy a ser sana solo tocando ese manto. Sana ese manto.
Hoy los quiero invitar primeramente, porque ya hemos visto acerca de la fe que nos salva. Tengamos esa fe para creer en lo sobrenatural, porque para Dios lo sobrenatural es ¿qué? Natural. Entonces, si nosotros somos seguidores de Dios, si somos seguidores de Cristo, si somos hijos de Dios, si tenemos fe en el Dios que cree que lo sobrenatural es natural, para nosotros lo sobrenatural, ¿qué debe ser? Natural, completamente natural. Nosotros debemos tener fe, y la fe entonces nos salva y nos permite experimentar esa sobrenaturalidad, ese poder de Dios. Cuando nosotros vemos, y yo he pensado mucho en esto y yo me examino constantemente acerca de esto. La palabra nos dice, tengan cuidado de los falsos maestros, de los falsos profetas. ¿Qué es un maestro? ¿Qué es un profeta? Aquel que está hablando la palabra de Dios y no se cumple y no es verdad, ¿cierto? Lo mismo tenemos que evaluarnos nosotros. Nosotros decimos, Dios, yo te amo, Dios, yo creo que tú eres poderoso. Nosotros estamos proclamando la palabra de Dios. Nosotros estamos diciendo, Dios, tú puedes sanar enfermos, tú puedes hacer milagros. Pero no lo vemos en nuestra vida, no lo hacemos realidad en nosotros, porque no tenemos fe. Entonces, ¿qué somos? Falsos maestros, falsos profetas, porque estamos diciendo Dios puede, Dios, pero nosotros no vivimos esa palabra, nosotros no experimentamos esa palabra de Dios. Tenemos que ser verdaderos maestros. Y estamos diciendo y cantando aquí en la alabanza todos los domingos, Señor, yo te alabo porque tú eres grande, tú eres poderoso, que si creo en ti no tengo miedo. Y salimos de la iglesia y ahí mismo, ay no, qué miedo. Salimos de la iglesia y cuando cantamos aquí, Señor, tú sanas al enfermo, y salimos allá, ay, qué dolor de cabeza. Y le creemos más al dolor de cabeza, le creemos más a las dificultades, más al miedo, más a todas las situaciones que hay a nuestro alrededor, y no le creemos al Dios Todopoderoso. Y como les he dicho siempre, teniendo mucho cuidado, porque hay muchas denominaciones muy extrañas que no manifiestan al Espíritu Santo como es. Entonces nosotros vemos que la fe primeramente nos da salvación y segundo ¿qué? Nos permite experimentar esa sobrenaturalidad de Dios, ese poder de Dios. Ojalá cada uno pudiera decir todos los días de mi vida, como algo natural, como algo común en mi vida, yo puedo ver la mano de Dios. Pero no podemos esperar cosas así. No, es que hoy salí a la calle y vi el cielo verde. No, tenemos el simplemente hecho de respirar, el simple hecho de vivir no es un milagro muy grande. Y el mayor milagro de todos, porque todos queremos un super milagro, que entonces que alguien venga y nos pague las cuentas, que entonces vemos un cojo saltar. Pero nosotros ya hemos participado del mayor milagro. ¿Cuál es? Jesús. Jesús es el mayor milagro, porque nosotros no nos merecíamos tan grande salvación. Y tercero, ¿cuál es la función de la fe? Nosotros tenemos para nosotros la más importante, ¿cuál es? La salvación. Segundo, tenemos el experimentar la obra sobrenatural de Dios. Y tercero, que debería convertirse en nuestra prioridad, en lo que nosotros más anhelamos, es agradar a Dios. Agradar a Dios. Vamos a buscar Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Alguien que le dé un vaso de agua a Michael. Traducir es muy difícil. Traducir es muy difícil. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Antes en nuestra iglesia,
nosotros escuchábamos el culto en coreano y había colombianos, entonces a mí me tocaba traducir simultáneamente. Aunque no crean, eso es un trabajo muy duro. ¿Por qué? Porque a mí me toca concentrarme en escuchar lo que está diciendo esta persona y cambiar el idioma y sacar las palabras correctas. Es muy difícil. Ahora, hay dos tipos de traducción. Está la simultánea y otra que es como, creo que se llama consecutiva, ¿cierto? Y es simplemente, la simultánea es lo que está haciendo Michael en este momento. Yo estoy hablando y él no puede esperar a que yo pare. Él tiene que traducir inmediatamente. Entonces, exige más. La otra es consecutiva. Entonces, yo hablo, espero a que traduzca y luego seguimos. Entonces, ahora oran por Michael para darle gracias al Señor. Listo, vamos a buscar Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nosotros cambiamos este pasaje, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que ¿cómo puedo yo agradar a Dios? A través de la fe. ¿Cómo desagrado yo a Dios? A través de la falta de fe. Entonces, nosotros tenemos la fe, primero para salvación, segundo, para experimentar la obra de Dios y tercero, para agradar a Dios. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra prioridad? ¿Cuál debería ser nuestro mayor anhelo a través de nuestra fe? ¿La salvación? Sí. O experimentar, sí, pero sobre todo, agradar a Dios. Agradar a Dios. Entonces, a través de la fe, yo agrado a Dios. Dios se goza, Dios se alegra a través de la fe. Y el mejor ejemplo de esta fe que agrada a Dios está en ¿quién? En un personaje. ¿Cómo se llama? Abraham. Abraham. Si nosotros vemos la vida de Abraham, Abraham cuando fue llamado por Dios, ¿cuántos años tenía? ¿Quién se imagina? Tenía 75 años. 75 años. Imagínense, Julia, ¿cierto? Si a Julia Dios hoy le dijera, Julia, deja toda tu comodidad, deja toda tu familia, deja tu negrito, deja tu esposo, deja tus hijos y vete a la tierra que yo te prometo. No te voy a decir cuál es. Simplemente vas a caminar con fe. ¿Creen que sería fácil para ella? Si nosotros teniendo 30, 40 años, decimos, dejarlo todo, mi comodidad. Si los jóvenes hoy en día se concentran más en sus estudios que en glorificar a Dios, aunque es importante, no estoy diciendo que no estudien. Pero si nosotros, no es que yo primero tengo que terminar esa carrera y luego glorifico a Dios. ¿Y cómo sabe usted que antes de que termine la carrera no va a venir el Señor? ¿Cuánta gente nos está muriendo mientras usted está tan concentrado allí? Y obviamente hay que hacer todo con excelencia. Pero Abraham, de 75 años, teniendo una familia que si nosotros lo vemos, la palabra era adinerada, con comodidades. Dios le dice, deja todo, deja toda tu parentela, corta con todo y vas a seguirme, vas a caminar solo a través de la fe, porque yo te voy a dar una gran nación, yo te voy a hacer una gran nación, yo te voy a dar una gran descendencia. ¿Cuánto tuvo que esperar Abraham para recibir la descendencia? Para recibir a Isaac, ¿cuánto? 25 años. Tuvo que esperar 25 años. Esperar y esperar y esperar. En cambio nosotros vemos la palabra de Dios y el Señor nos muestra esperar al menos un mes. Y no somos capaces de esperar. Abraham no sabía ni siquiera cuándo iba a llegar la promesa. Pero él siguió la voz de Dios. ¿Únicamente a través de qué? De la fe. Únicamente a través de la fe. Podemos decir entonces nosotros que tenemos fe.
no tenemos fe, porque Dios muchas veces nos dice, deja esto, deja aquello, y no somos capaces. Les voy a contar algo, y es en Corea. Yo tenía un amigo que tenía una novia que era cristiana. Y como este amigo no era tan cristiano como la novia dijo, no, ya no voy a tener vamos a cortar. Yo te amo muchísimo, pero es que tú no te comprometes con el Señor. Tú no estás enamorado del Señor. Y eso es algo para los jóvenes. Cuando ustedes estén orando por una pareja, oren por alguien que ame más a Dios que a ustedes. Porque cuando una pareja ama más a Dios que a ustedes, los va a amar mucho. Pero cuando los aman más a ustedes que a Dios, en algún momento se termina ese amor. En algún momento. Ustedes creen que no. Todas las historias son iguales. Todos los padres aquí pensaron, no, a este lo amo toda mi vida, le voy a dar el cielo, las estrellas y nunca me va a fallar. Se van a dar cuenta que cuando uno se casa, todo cambia. Pero cuando la pareja está concentrada en Dios, cambian las cosas, es diferente. Siguen los problemas, pero hay un aliciente, hay un motor diferente para el matrimonio. Entonces, a mi amigo que había cortado con ella, ¿ustedes cómo creen que se sintió? Yes, bien, muy bien, corté con ella. No, se puso muy triste. ¿Y qué fue lo que yo le dije? Mira, amigo mío, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas a hacer esto. Vas a ir todos los días a la montaña, porque en Corea se puede orar en la montaña. Aquí yo voy a la montaña, me come un puma, pero en Corea se puede orar en la montaña. Entonces los coreanos van y oran en la montaña y gritan, Jesús, Jesús. Literalmente van a la montaña a orar. Yo le dije, y no importa si es verano o invierno. En verano aquí en Medellín no hace calor. En verano hace muchísimo calor y hay mosquitos por todas partes. Hay telarañas por todas partes. Uno es subiendo el calor y el frío en Corea. Entonces, ¿cómo hace la gente para orar? Dice, no, como está haciendo mucho frío hoy no voy a orar. No, la gente sube a orar también. Entonces se ponen un montón de sacos. Entonces uno ve una bola de sacos moviéndose así. Señor, te pido. Uno ve una bola de sacos orando. Señor, 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 gritando, Jesús, Jesús. Y yo le dije, todos los días vas a ir a orar. Todos los días. Y vas a decirle, Señor, quítala si esto impide que yo te adore mejor. Señor, si es tu voluntad que yo no esté con ella, no importa. ¿Ustedes creen que sacar estas palabras de su boca fue fácil? Cuando él estaba tan enamorado de ella. ¿Ustedes creen que fue fácil? ¿Alguno de ustedes ha estado enamorado y decirle, Señor, si no es tu voluntad que yo esté con ella o con él, entonces aléjalo, no importa? Pero luego vamos y buscamos a esta persona. No, ahí no había esta opción. Pero esta persona yo le dije, vas a hacer esto. Y ¿saben qué es lo maravilloso? Él cumplió esto. Todos los días fue a orar. Todos los días. Y yo le dije, vas a servir en la iglesia. No te vas a concentrar en ella. Vas a dejar, soltarle a Dios. Y todos los días estaba sirviendo. En los puestos más bajos. Subiendo a la montaña para orar. Señor, Señor. No importa. Primero tú, primero tú, primero tú. Y ahora, el mes pasado o hace 2 meses se casaron. Entonces esa es la clave. Si ustedes quieren casarse pronto, suelten. Confíen en Dios. Confíen en Dios. ¿Por qué? Porque la fe agrada a Dios. La fe agrada a Dios. Cuando yo le doy prioridad a Dios, cuando yo le doy prioridad a agradar a Dios, todo lo demás va a estar hecho. Todo lo demás. Solo concéntrense en la fe. Yo por eso no les hablo mucho. Bueno, ustedes van a recibir esto, van a recibir aquello. Yo no les prometo nada de eso. ¿Para qué? Lo único que yo les pido y les exhorto siempre es tengan fe, glorifíquenlo a Él, glorifíquenlo únicamente a Él. Solo concéntrense en glorificar a Dios y van a ver que lo demás va a estar excelente.
pero solo si se centran en glorificarle. Vamos a buscar Romanos 4. Romanos 4. Romanos 4. Dieciocho, 19. Nos dice, nos está hablando de Abraham, ¿cierto? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Amén. Entonces nosotros vemos aquí, primeramente, lo que nos está diciendo el versículo 18, y de pronto no lo entendemos, pero en Nueva Traducción Viviente dice algo muy especial. Aún cuando no había motivos para tener esperanza, cuando no había motivos. Es que imagínense en ese momento, perdón Julia, el ejemplo, si digamos Dios le dijera, Julia, vas a tener una gran descendencia. Julia diría, amén Señor, sí, yo creo. No, eso sería, no hay motivo para tener esperanza. No hay forma. ¿Qué diría ella? Y lo que nos dice aquí la palabra, consideraría su cuerpo, Señor, mira, es que yo ya tengo mi edad. Yo ya no puedo tener hijos. Pero dice aquí la palabra que la fe de Abraham no se debilitó al ver su cuerpo. Y mucho más, no se debilitó al ver la matriz, la esterilidad de Sara. ¿Y qué dice entonces Dios de este hombre? Vemos otro ejemplo en 1 Samuel 17. Vemos al rey David, a nuestro amado David, del cual todo el mundo conoce incluso su historia más famosa. ¿Cuál es? La de David y Goliat. Vemos a este Goliat, un hombre, un guerrero de más o menos ¿cuántos metros? 3 metros. Más alto que Francisco. Francisco, ¿cuánto mide? 1,80, imagínense, casi el doble. Casi el doble. 1,83. Entonces imagínense un hombre de 3 metros. 10 en la batalla desde joven, con grandes armaduras, con una gran armadura, con grandes armas. Y David era un niño. ¿Ustedes qué harían si vieran a ese Goliat frente a ustedes? Todos se llenan de miedo. Correrían. Pero este David escuchó los insultos de este Goliat hacia el pueblo de Dios, hacia Dios mismo. ¿Y qué es lo que hace él? Él vence ese temor. Y no ve a Goliat. Él ve a un gran Dios que le está respaldando. Él no ve la fuerza de Goliat. Él ve el poder de Dios que le está respaldando. Y dice luego algo maravilloso David. En 1 Samuel 17:47 se los voy a leer yo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Ustedes se imaginan el gozo de Dios al ver a Abraham al caminar a través de la fe cuando ya tenía 75 años. Cuando no se debilitó su fe, cuando a Abraham no se le debilitó la fe al ver su cuerpo o la esterilidad de su esposa. Cuando vio a David enfrentando a ese Goliat. ¿Ustedes creen que Dios no se habrá llenado de alegría, de orgullo? Seguramente él decía, ay, ya viste a Abraham, ya viste a David. Él cree en mí. Él cree en mí. Entonces, nosotros tenemos que utilizar la fe para esto. Primeramente, para la salvación para nosotros. Segundo, para experimentar la obra de Dios. Y tercero, pero debe ser más importante para nosotros, para agradar a Dios. ¿Ustedes quieren agradar a Dios?
Tengan fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora nace una pregunta. ¿Cómo puedo yo recibir la fe? Porque muchos tienen esta pregunta. ¿Cómo puedo tener yo la fe que salva? ¿Cómo puedo tener yo la fe que participa, que experimenta la obra sobrenatural de Dios? ¿Y cómo puedo tener la fe que agrada a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Creyendo, obedeciendo a la palabra. Vamos a buscar Romanos 10:17. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo puedo obtener fe? Muchos me preguntan, ministro, yo quiero tener más fe. Ministro, ¿yo cómo puedo tener más fe? ¿Cómo puedo creer en la salvación de Dios? ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra claramente? La fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Ustedes quieren tener la fe que salva, la fe que experimenta, la fe que agrada a Dios. Tienen que oír la palabra de Dios. Tienen que escuchar atentamente la palabra de Dios. Y por eso no es suficiente que vengan los domingos, sino que todos los días ustedes tienen que estar escudriñando las escrituras. Cada vez que se va a estudiar la palabra, yo voy a ir porque yo quiero tener fe en Jesús. Obviamente teniendo cuidado. Si alguien los invita y dice, vamos a estudiar la palabra, pero no le diga a su pastor, no le diga al ministro, no le diga a nadie. Con eso hay que tener cuidado, porque así actúan las sectas. No le diga a nadie, solo entre nosotros. Eso no es algo que le agrada al Señor. Pero la palabra nos está diciendo claramente que si yo estoy escuchando, que si estoy oyendo la palabra de Dios, ¿qué va a venir a mi vida? La fe. Entonces muchos deben recibir esto hoy. ¿Cómo puedo tener yo más fe en Dios? Oyendo la palabra de Dios, escuchando atentamente la palabra de Dios. Muchos me dicen, ministro, pero yo oro. Ministro, pero yo obedezco. Ministro, pero yo hago. ¿Pero qué nos está diciendo la palabra? ¿Cómo puedo tener yo fe? Escuchando la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios. Escuchen constantemente la palabra de Dios y por eso los invito nuevamente, el devocional, el reto de la lectura de la palabra. Todos los días estamos leyendo la palabra de Dios. Nuevamente aquí nos dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El conocimiento nos va a dar entendimiento, pero solo la palabra de Dios se va a volver vida en nosotros. La palabra de Dios. Ya para terminar, la palabra nos habla de dos instancias, de dos momentos en los que Jesús asombra. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que algo le puede asombrar a Él, maravillar a Él? ¿Cómo va a maravillarle algo a Él si Él es el Hijo de Dios? Si Él tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a maravillarle algo a Él? Para Él todo ya debe ser común. Sin embargo, la palabra nos habla de dos casos en los cuales Jesús se sorprendió. Primero, en Mateo 8. Vamos a encontrar la historia de un centurión que va donde Jesús y le dice: Jesús, sana a mi siervo que está paralítico. Entonces, este centurión no le estaba pidiendo por un hijo, por un familiar, le estaba orando, le estaba pidiendo por un siervo suyo. Pero entonces Jesús dice: bueno, vamos a ir a sanar a este siervo tuyo, a este paralítico. ¿Y qué es lo que le dice el centurión?
El centurión dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces no hay necesidad de que vengas. Simplemente di las palabras, está diciendo Jesús, está diciendo el centurión. ¿Y qué siente Jesús en este momento? Un gran asombro. ¡Ah! ¿Qué tan grande fue la de este hombre? Porque si ustedes fueran el centurión, ¿qué quisieran ustedes que hiciera Jesús? Que fuera hasta la casa para asegurar que sí se va a sanar este enfermo. Para asegurarse, y si de pronto no le funcionó a la primera, decirle: Jesús, ora por él otra vez, porque es que al menos a la segunda yo sé que se va a sanar. Pero ¿qué le dice este centurión? Dice: no tienes que ir hasta mi casa, porque es que yo también tengo siervos que simplemente me obedecen si yo digo. Entonces simplemente di las palabras y se sanará mi siervo, que yo no sé a cuántos kilómetros de aquí está. Él se sanará cuando tú lo digas. Y Jesús se asombra por la fe de este centurión. Y nos dice luego la palabra: el criado fue sanado en aquella misma hora, en ese mismo momento. Ese es el primer evento en el que Jesús se sorprende. ¡Ah! La palabra nos habla solo de dos. Es que es maravilloso. Solo de dos casos en los que Jesús dice: wow, me sorprende, me maravillo. Y el segundo caso lo podemos encontrar en Marcos 6. Jesús va a Nazaret. Imagínense, ustedes estaban en Bogotá y regresan a Medellín, y en Bogotá recibieron el evangelio. ¿Qué quisieran hacer cuando lleguen a Medellín inmediatamente? Evangelizar, dar las buenas nuevas, anunciar: yo quiero que todo Medellín se salve. Y esto es lo que hace Jesús. Jesús empieza a anunciar el evangelio en ese pueblo en el cual había él crecido, en Nazaret. ¿Y cómo le recibió la gente de Nazaret? Con incredulidad, con duda. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice aquí la palabra en Marcos 6:6? Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Dos casos en los que Jesús se sorprende, pero que fueron razones diferentes. Uno fue por la fe de un centurión, ni siquiera era judío, y la otra por la incredulidad tan grande. Hoy ustedes tienen estos dos caminos. ¿Voy a asombrar al Señor por la fe que tengo, o voy a asombrar al Señor por mi gran incredulidad? Si ustedes quieren asombrar a Dios por la fe que tienen que escuchar la palabra. Vamos todos a ponernos de pie para orar. Vamos todos a llamar el nombre de nuestro Señor Jesús. Y vamos a pedirle que ponga en todos nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que nosotros estemos escuchando, oyendo, escudriñando sus escrituras, para que nosotros podamos tener la fe que le agrada, que participa de la salvación y que experimenta lo sobrenatural. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús! Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, en este día, Señor, nos presentamos ante ti, Padre, sumamente agradecidos.